Bueno, amigo, estamos de regreso y esta vez estamos aquí para hacerle una entrevista a un profesor mío de hace 2 semestres. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Cómo lo ha tratado este año? Bien, bien, muy frío y muy contento porque pues ya tenemos la vacuna del COVID y fui de los afortunados primeros en que se la aplicó, entonces pues no me quejo, empezamos bien el año. Qué bueno. Son Nos, 2 vacunas, ¿no? Las que tengo entendidas que tienen que darles, ¿o cómo? Sí, la vacuna y luego a los 21 días una de refuerzo. Ah, ok. ¿Y no ha tenido aquí así síntomas negativos o reacciones? No, ninguna, nada más el dolorazo después de la vacuna, 2 días con dolor en el brazo, pero nada etiqueta. serio. Después que te aplican la vacuna, te quedas ahí un rato, como media hora, 40 minutos. Si no te hace reacción esos 40 minutos, ya no te va a hacer reacción después. Entonces, el protocolo está bien establecido y está muy seguro todo para que no tengas miedo. Hay que ponérsela, pues es lo más seguro que pueda haber. Muy bien. Y hago esa pregunta porque mucha gente todavía tiene miedo de que está pensando de que mejor no me la pongo o que no vaya a casar que me vaya a provocar algo, porque la sacaron pues muy rápido, ya de que las vacunas tardan como años en hacerse. Mucha gente tiene miedo de ponérsela todavía. No, no, pues así como no creían en el cubrebocas y no creían en las medidas sanitarias básicas, que son las que realmente son las que te van a proteger, las medidas básicas. Mucha gente no hizo caso y hubo muchos contagios, incluso muertos. Entonces hay que creérsela, ¿no? Y ya que está la vacuna, pues también no hay que tenerle miedo. Es muy segura y es importante ponerse. Bien. Exactamente. Bueno, profe, le queremos hacer un poco unas pequeñas preguntas, pero acerca de las lesiones que usted ha visto. Pero antes de eso, ¿cómo podemos definir lo que es una lesión? Para no, ¿es lo mismo que estar dolorido o cómo lo definiríamos? Bueno, el concepto de lesión viene de cuando un tejido pierde su continuidad, ¿sí? Pero pues es muy amplio el entender como tal el grado de lesión. Normalmente preguntan a la gente por grado de lesión, ¿no? No tanto en sí el concepto. Una vez que un tejido, cualquier tejido, pierda su continuidad o rompa su equilibrio o su homeostasis, pues se llama lesión, ¿no? Y pues hay infinidad de lesiones. En el argot de la medicina deportiva, y las lesiones más frecuentes que existen son las lesiones musculares, muy conocidas por la gente común y corriente, o, o muy el folclore popular, digamos, lo conoce como desgarros o tirones o contracturas. Y a ciencia cierta, pues esos conceptos no existen. Todas las lesiones que implique el sistema musculoesquelético se llaman lesiones musculares. Es decir, no, el concepto de desgarro no existe, el concepto de tirón y se maneja mucho, pero pues realmente si queremos hablar con propiedad y de lesiones deportivas, pues tenemos que hablar de la lesión como lesión muscular. Así. Ah, No ok. sé si haya respondido como... No, sí, profe. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre una lesión y cuando estamos así adoloridos? Digamos que estamos en un partido, en un encuentro, y que sufrimos un accidente, una caída o un golpe. ¿Cómo sabemos cuando ya se ocurrió la lesión o que solo es parte del dolor que nos dio? Bueno, eh, así por naturaleza propia, el deporte es traumático. Es inevitable que exista trauma en el cuerpo de un deportista. Eh, la, el fenómeno de trauma o traumatología eh, implica más fenómenos como el fenómeno de cavitación, que dice que a mayor tejido desplazado, mayor lesión. Pero diferenciar entre lesión y no lesión, o nada más dolor y lesión, obviamente el deporte es sucio y provoca dolor. Y
¿cómo te explico? La lesión como tal, pues es porque sufriste un traumatismo. Pues te puede ser un golpe directo o indirecto, puede ser un golpe interno, eh, y es provocado por un mecanismo, ¿sí? El decir no está lesionado, nomás me duele o estoy adolorido por el deporte, pues lo conocemos como fatiga muscular. Y la fatiga muscular, esta tiene una aparición temprana o tardía, depende a tu condición física, depende a cómo entrenes, depende a tu preparación física y tu entrenamiento específico, tu entrenamiento general, o si tuviste una fase de entrenamiento previa a la competencia, ¿no? Entonces, decir que está dolorido es natural, que duela es natural porque el músculo está creciendo, el músculo tiene repetición de movimientos y esa repetición de movimientos le va a ayudar a que haya una hipertrofia del músculo, lo cual duele. Ahora, ¿cómo duele menos o cómo duele más? Pues depende de tu alimentación y tu dieta y tu hidratación. Va a ser que te duela menos, que te duela más, que crezca naturalmente, que crezca tú dándole más énfasis a una carga específica de ejercicios. Entonces, así para resumir la pregunta, pues duele porque el músculo está activo o estuvo activo cierto tiempo y esa repetición de movimientos provocó ruptura de fibras microscópicas a nivel muscular, pero pues necesitas verlas en un microscopio, es parte de la fatiga, ¿no? Y pues te repito, la fatiga aparece temprano, depende de tu alimentación, tu condición física, incluso la superficie donde entrenas. La cancha, el pavimento, el cemento, la arcilla, son superficies que van a impactar en la fatiga o en la aparición de fatiga temprana. Pero lo más importante para evitar ese dolor, digamos, no lesional, sino que apenas haces tantito ejercicio y ya te duele, que descanses con un buen entrenamiento. Ok. Ivana, ¿una pregunta? Sí, yo tengo una. ¿El sobreentrenamiento puede causar lesiones a largo plazo, por ejemplo, ya en la vejez? Pues mira, es una respuesta un poco difícil en el sentido de que quién está haciendo el entrenamiento, qué tipo de deporte o qué tipo de entrenamiento te escogiste. Por ejemplo, hoy en día está de moda el CrossFit y hay chavos rucos, hay niños incluso, hay de la tercera edad haciendo CrossFit y el CrossFit pues es muy explosivo y todo lo que es explosivo sin una buena preparación aeróbica, sin un buen calentamiento, sin un buen enfriamiento, que es algo que pocos hacen, enfriar, vas a tener lesiones al por mayor. Ahora sí depende, pues si eres jugador de rugby, aunque tenga mucha condición, vas a salir golpeado, ¿no? Y eso pues no tiene que ver mucho con la edad. Para la tercera edad, la actividad física, la preparación física, o prepararte físicamente para la tercera edad sería lo mejor que pudieras hacer, porque pues vas a evitar caídas, tu tren muscular va a estar fuerte y eso te va a ayudar a sostenerte y andar como un roble, ¿no? Aunque la edad que tengas. Y pues eso te facilita para que también no utilices este bastón o para que no te andes agarrando de todas las paredes. Estar activo físicamente desde edades tempranas hasta la vejez, pues sería lo ideal, ¿no? Pero pues vivimos en un país donde no tenemos chance de ir al gimnasio, vivimos en un país donde no todos tenemos los recursos para asistir a un gimnasio. Entonces, ahora sí que depende de las ganas que tú tengas, ¿verdad? De ejercitarte y mantenerte en forma física. Mantenerse en forma física no es lo mismo que hacer deporte. Entonces, tanto una como otra provoca fatiga muscular o alguna lesión que no se identifique a simple vista o palpando al paciente. Depende si quieres realizar una actividad que te demande fuerza física, reacción física, velocidad física, pues todo eso te va a hacer que te lesiones en un grado u otro. Ok. Ahora, profe, ahora para saber esto, ¿cómo podríamos, por ejemplo,
de que, ¿cuál es la parte del cuerpo que recibe más lesiones en su experiencia? Ya digamos, ya en los deportes en sí. ¿Cuál es la parte que más se ve afectada a la hora de realizar algún deporte? Las rodillas. Bueno, pues la mayoría de los deportes se juega con los pies y con las manos. Y obviamente es lo que más, o es lo que más movilidad tiene. Hay una parte, te pudiera decir que las rodillas, los tobillos, los codos, los hombros, pero hay una parte que el origen de la lesión no está en las piernas ni en los brazos, está en el suelo lumbopélvico. Y el suelo lumbopélvico, pues es lo que le da estabilidad a la marcha, a la carrera, a estar de pie, a estar sentado, a estar acostado, a estar en una posición horizontal, vertical, en el caso de los nadadores. Entonces, si tú tienes un suelo lumbopélvico inestable o con muchas compensaciones, te va a generar muchas lesiones a nivel superior o de miembros inferiores. Si me preguntas por deporte, ¿qué lesiones son más frecuentes? Pues en básquetbol son los tobillos y la rodilla. En fútbol, soccer son los tobillos. En béisbol es la muñeca, el codo, el hombro. En fútbol americano es el hombro. Es lo que más presenta lesionabilidad, digamos, en un partido el hombro. Por las caídas, por los golpeteos, por todo eso. El deporte que me preguntes, pregúntame tú un deporte y pues ya te digo qué tipo de lesión va a tener ese, o cuál es la más frecuente en ese deporte, digamos. Por ejemplo, el boxeo. En boxeo, pues es la nariz, y si los golpes son muy frecuentes, los rectos o los ganchos al hígado, pues puede ser tanto sobre todo en los deportes de contacto, no solo el box, el vaso. El vaso está del lado izquierdo. Si te toca la costilla o el borde inferior de la última costilla y metes los dedos hacia atrás, puedes tocar el vaso. Y ahí entran muchos golpes en box o en karate o en kickboxing. Ahora en las peleas, en el combat fight que son de jaula, no sé cómo le llaman ese deporte. Mixtas. Ajá, el vaso es lo que más se lesiona y lo que más fácil se lesiona. Y el hígado, pues depende cómo sea el mecanismo de movimiento en ese deporte, ¿no? Pero órganos huecos y órganos vitales eh, en el box puede ser tanto el hígado como el vaso. Y hay otra lesión muy común también en box. De hecho, cuando te retiras del box a cierta edad, tienes Parkinson, tienes Alzheimer, tienes muchas enfermedades que tienen que ver tanto neurológicamente como vascularmente. Y una de las más serias, pues es en cada golpe que te dan en la cabeza hay un sacudimiento del cerebro, y el cerebro rebota contra las prominencias óseas y eso te va generando un problema neurológico severo. Sí, es lo que llamamos concusión cerebral. La concusión es el sacudimiento del cerebro dentro del cráneo y eso genera patologías a futuro. A lo mejor en el momento lo desinflamaron, le pusieron hielo, le dieron medicamento y todo, pero en el futuro le va a afectar ese golpe. Son golpes que aparecen después de mucho tiempo. Entonces, pues la repetición de golpes en la cabeza, igual en americano pues usan cascos, ¿no? Y traen suspensión y ahora tienen mucha tecnología los cascos de fútbol americano, están más protegidos. Y aparte ya el reglamento, sobre todo, de los deportes, se ha ido modificando para que, por ejemplo, en americano, te pegaron casco con casco, aunque no estés conmocionado, te sacan a una valoración, ¿sí? Y ahí mismo en el estadio te hacen un tag, una tomografía y lo ya, no, así puede regresar, o no, ya no regresa. Entonces, hoy en día está muy protegido por el reglamento. Aquí el famoso fair play, pues es vital para que se reduzcan las lesiones y se han reducido, ¿sí? Gracias al juego limpio, vaya, y a la modificación de reglas en algunos deportes. Ahora que mencionó un poco del hielo, yo me acuerdo en una de sus clases, profe, que me dejó un poco como sorprendido por este tema del hielo, que ahora resulta que te puede causar más daño del bien que te puede dar. ¿Puedes explicar un poco cómo sucede esto, por favor? Bueno, depende cómo te lo pongas el hielo. El hielo es muy agresivo. La naturaleza del hielo, aplicarlo al cuerpo de manera directa,
es demasiado agresivo en el sentido de que puede provocar quemaduras hasta de segundo grado, si no lo sabes aplicar. En segundo lugar, si tú estás caliente, vienes de la cancha o de entrenar y te metes a una tina con hielos, el cambio brusco de temperatura te cambia el ritmo cardíaco. Y si no estás acostumbrado, pues puede ser abrupto ese cambio cardíaco y puede provocarte una fibrilación ventricular o un cambio de ritmo. Por naturaleza propia en el deporte, la mayoría de los deportistas están expuestos a una muerte súbita por los cambios de ritmo en el terreno de juego, por la falta de acondicionamiento, por la dieta que lleven. Normalmente los deportistas cuando se lesionan y los mandan a su casa a descansar, se infartan y se mueren. Esa pausa que hicieron sin hacer actividad física les afectó mucho su ritmo, al ritmo cardíaco que estaba acostumbrado su corazón. Entonces, pero volvamos al tema del hielo. Ya me fui a lo de la muerte súbita, me puede provocar algo severo a nivel cardíaco principalmente. Pero por principio de cuentas, hay atletas que son alérgicos al hielo. Y si no sabes, pues puedes provocar un vasoespasmo y provocar también una arritmia cardíaca que puede convertirse en una fatalidad. Si tú me preguntas del hielo, ¿por qué no se utiliza? ¿O por qué dices que digo yo que es agresivo? No lo digo yo, lo dicen varios estudios. El doctor Gabriel Mirkin, que fue el que inventó la mnemotecnia RICE, o el doctor José Martín Urrialde, que es director médico del Atlético de Madrid y director médico del Rock and Roll Maratón Madrid. Ellos han hecho estudios que hablan de que el hielo, a nivel de los tejidos blancos, como son ligamentos y tendones, es contraproducente porque inhiben 3 cadenas de colágeno. Y esas 3 cadenas de colágeno que se inhiben, pues le restas calidad al ligamento, al colágeno del ligamento, y vas a hacer que se hagan crónicas esas lesiones, que cada rato se esté esguinzando el paciente. Entonces, en el músculo ponlo como quieras, el hielo, ¿no? Pero porque si te fijas, el músculo es de un color rojo. ¿Y qué significa que sea rojo? Que esté bien irrigado, que tenga mucha sangre y muchos nutrientes, y la calidad de su colágeno pues es de mucha calidad, y aunque le pongas hielo no le vas a restar calidad, ¿sí? Porque está irrigado de sangre. El tendón y el ligamento son blancos. ¿Por qué son blancos? Pues porque están pobremente irrigados con sangre, lo cual resta calidad a su colágeno, o el colágeno del cual están compuestos, pues es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura. También esa partecita que te acabo de decir viene en un libro que se llama Tendón, de la editorial Paido Tribu. Todos los cambios bruscos de temperatura, aquí no habla si frío o calor, simplemente habla de cambios bruscos de temperatura. En los tendones resta calidad, ¿sí? Y inhibe 3 cadenas de colágeno, y por eso no se debe poner en las articulaciones hielo, ¿sí? Si ya te pusieron, pues ya te echaron a perder tu colágeno, síguete poniendo. El hielo te desinflama, te quita dolor, es muy bueno para eso. Pero si nunca te han puesto, que no te pongan, porque pues van a echar a perder tú, ¿sí? Si ya te pusieron, pues síguete poniendo, ¿sí? O sea, no es así como que, no, ya no te pongas. O sea, aquí es que si ya te echaron a perder el colágeno, pues síguete echando a perder, ¿va? De todos modos, esa lesión va a seguir apareciendo cada vez, porque tu colágeno, ese ligamento, ya no va a dejar adecuado para estar al 100 ese ligamento. Yo lo digo porque no sé si te ha pasado a ti, Iván, que te ponen hielo, por ejemplo, a mí cuando estoy peleando me han puesto hielo cuando se me comienzan a inflamar los ojos o cualquier parte así. Me acuerdo muy bien que hace como 2 años en una estatal salí con el ojo así hinchado, no podía abrirlo, y luego lo primero que hicieron todos los que estaban era ponerme hielo y comenzarme a raspar para que se me bajara la inflamación porque tenía que pelear el siguiente día. Pues a mí Pero cuando en me cuanto escuché eso rompieron la de que el nariz, hielo se me hizo un poco curioso de que, canijo, a ver qué me pasa. sí, Bueno, sobre todo en los ojos, ponerte hielo es muy agresivo. Coses la córnea y te quedas ciego. Entonces, ahí lo que se hace, se ponen compresas frías. No sé, en box, por ejemplo, usan la laminita esa, ¿no? Que la tienen en el hielo siempre. Y es una lámina de aluminio que no hace nada más que si te la pones es frío y hace una vasoconstricción, punto, y se acabó.
pero el hielo como tal directo, pues sí te puede afectar. Ahora yo veo que la laminita esa en el box la tallan y la tallan y la tallan, no tienes que tallarle, pues aparte que está lesionado, lo vas a lesionar más. Pues con que la pongas, ya, o con que hagas movimientos circulares donde está la inflamación, con eso tienes. No necesitas tallarla o empujarla o presionar la lesión. Así es. Muy bien, profe. Pues yo tengo otra pregunta. A ver, ¿Usted qué recomienda antes y después del entrenamiento? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para evitar lesiones? antes, pues es un buen calentamiento, ¿no? Depende del deporte, es el tiempo que le debes dedicar a tu calentamiento, ¿sí? Obviamente, antes de realizar un deporte, no sé en qué momento me lo estés preguntando, si en precompetitivo, competitivo, si me lo estés preguntando en qué momento, ¿sí? El deporte tiene momentos, tiene una preparación general, una preparación específica, una preparación precompetitiva, una preparación competitiva, una preparación postcompetitiva. Entonces, es importante que sepamos, bueno, ¿qué recomiendo? Pues básicamente es el calentamiento. Y de acuerdo al deporte, pues va a ser un tipo de calentamiento o un calentamiento específico y este puede durar mínimo de 15 minutos hasta media hora puede durar el calentamiento. Depende qué deporte sea el que vas a jugar. Ahora, por ejemplo, en el atletismo, tú estás calientas, ¿no? Toca competir a las 8 de la mañana a los 100 metros, pero a las 10 de la mañana estás programado para hacer los 200 metros y para las 10:50 de la mañana estás programado para hacer los 800 metros. Y tienes que ir a todas las pruebas, o un heptatlón o un decatlón. Entonces, pues su calentamiento es diferente y está enfocado y específico a lo que va, a la prueba que va a realizar. Entonces tienes que saber, pues, qué es lo que vas a hacer, si va a ser explosivo, si va a ser algo aeróbico, si va a ser galáctico, todo eso tienes que tener en mente, pues, para preparar un buen calentamiento. ¿Qué hacer después? Pues, lo que pocos hacen, ¿no? Un enfriamiento. Los estiramientos son parte del enfriamiento. Los estiramientos también son parte del calentamiento. Entonces, la vuelta a la calma, después de una competición, depende cuál haya sido tu deporte, pues necesita un enfriamiento. Y es soltar los músculos, es trotar suave, es hacer unos estiramientos ligeros, es hacer masaje, es hacer incluso masaje con hielo en los grupos musculares que más se usaron, ¿sí? Grupos musculares, no articulaciones, para que no confundan o que digan, oh, pues se usa o no se usa el hielo. Sí, hay que estar pendientes de la terminología que utilizamos, ¿no? Entonces, pues vital así, el calentamiento y el enfriamiento, antes y es el calentamiento antes y el enfriamiento después es lo mejor que puedas hacer antes de hacer un deporte. Muy bien. Ah, ok. Hola, profe. No sé si escuché, vi en un artículo no hace rato que los antiinflamatorios te pueden dañar a la hora del ejercicio, por ejemplo, al desarrollar masa muscular y fuerza. ¿Esto es cierto o es solo otra cosa que se han sacado todos? No, es real, sí es real. Los antiinflamatorios hacen mucho daño porque son inhibidores del dolor primero. Y el dolor es una señal de que algo te está pasando. Y si tú te tomas algo para el dolor, pues disfrazas el problema, la lesión. Estás lesionado, pero sin dolor, ¿sí? Y luego, desinflamatorios se llaman porque desinflaman. Inhiben desarrollo de prostaglandinas y de sustancias fisiológicas que hacen que haya un edema o una inflamación. Entonces, al hacer eso, interrumpes el proceso natural de reparación del organismo. El cuerpo tiene la capacidad de repararse por sí solo. Nada más que, pues, como quitan el dolor y desinflaman bien pronto, pues se inventaron para eso, ¿no? Para que mañana estés jugando otra vez, para que la vuelta a la cancha sea lo más rápido posible. Pero de puro entre, aparte de interrumpir el proceso natural de reparación del cuerpo, te lleva la mucosa intestinal. Entonces, te toca un desinflamatorio con algo que amortigue eso. 2 medicamentos. El otro medicamento que amortigua lo fuerte del desinflamatorio,
pues afecta el hígado y el ritmo cardíaco. Entonces, compones una cosa, pero descompones otra. Entonces, no es nada bueno. ¿Qué es bueno? Tú dirás, pues, el hielo, pues, es natural, ¿no? La marihuana es natural también, pero pues no es legal usarla, ¿no? Entonces, es importante que voy a tratar la inflamación, pues, con medios físicos, ¿sí? Por ejemplo, hay lesiones que se movilizan y lesiones que se inmovilizan. La mayoría de las lesiones se movilizan para que no se atrofie y se quede adherido el músculo, la fibra muscular. Entonces, si tú te aguantas el dolor, va a haber dolor porque se está inflamando. ¿Cuándo va a parar ese proceso de inflamación? A las 72 horas. Entonces, ¿qué apuro tienes tú de regresar a tu atleta rápido a la cancha? Un jugador no puede perderse 3 días sin entrenar, mucho menos sin jugar. Entonces, te afecta a tu competencia. Por eso, ¿cómo suples eso? Con una buena banca, ¿sí? Teniendo siempre un suplente de ese jugador que juegue igual o mejor que él, ¿sí? Y así evitas los desinflamatorios. Tú dejas que se inflame, sabes que hasta 3 días va a dejar de inflamarse. Pues no lo interrumpas, déjalo que se inflame en esos 3 días. En esos 3 días va a tener dolor. ¿Cómo es su umbral de dolor? Ya sería entrar en muchas teorías, ¿no? Como la teoría de control gate, que se llama la teoría de la puerta o de entrada y salida, se llama la teoría así, que es la famosa teoría del dolor. Un dolor pequeño puede eliminar un dolor mayor, ¿sí? O un estímulo, por ejemplo, cuando te ponen TENS, sí, pues son microdescargas que generan un dolor poco que ni percibes siquiera, al contrario, sientes rico, pues eso disfraza o distrae el cerebro del dolor que tienes grande y por eso te sientes alivio. Entonces, pues es una teoría muy extensa de explicar, ¿sí? Aquí depende, pues, qué tanto aguantes el dolor, qué tanto apuro tengas para volver a la práctica deportiva, al atleta. Si no tienes apuro, llévate tus tiempos, tranquilo, ¿no? Receta un desinflamatorio de los más suaves y de los de más bajita dosis en miligramos que haya para no afectar tanto al paciente. Entonces, hablar de que hacen daño, mucho daño. El paracetamol, que es uno de los que más se utiliza, pues es de los medicamentos más baratos, pero más tóxicos de todos los medicamentos. Tiene un grado de toxicidad bien alto. Pues qué necesidad de estar automedicando o dándole, tómate esa pastilla para que desinflame. Cada rato al deportista, pues, lo estás intoxicando y eso te baja el rendimiento bien cañón. Entonces, por eso es malo utilizar de manera desmedida los desinflamatorios. Y hay muchas cosas, mira, por ejemplo, ¿cómo puedes suplir un desinflamatorio tomado o inyectado? Con acupuntura, con punción seca, con neuromodulación. Hay muchas formas de inhibir y quitar el dolor y de desinflamar también. Las famosas benditas de kinesiotape. Esas benditas en 12 horas te desinflaman lo que sea. Obviamente si sabes ponerlas, si sabes el propósito, ¿no? De por qué. Entonces, hay muchas formas en lugar de dar un desinflamatorio. Yo he escuchado eso del paracetamol, desde niño, que se sufrió una caída o me lastimaba y era lo primero que me daban para que se me quitara luego el dolor. ¿Sí? Te dan un Era, mejoralito o te dan un Meganin, que es lo mismo, es paracetamol. Así es. Iván. Pues no sé, me quedé callado. Bueno, ¿Te yo tengo quedaste aquí una duda. pensando o qué? Sí, me dejó muchas cosas que pensar. Okay, más Muchas, preguntas, ¿no? muchas cosas que hemos estado haciendo mal, ¿verdad? Sí, claro, es que mira, nunca hemos entendido que el cuerpo se cura solo y nos vamos por lo rápido, ¿no? Pues si una pastilla me quita el dolor de volada, pues me la tomo, es más cómodo Sí. que aguantarme el dolor 2, 3 días. ¿Va? Sí, Si yo supiera o supiera un mapa de puntos energéticos que tiene el cuerpo y los estimulara, me quitaba yo solo el dolor sin tomar nada. Si por ejemplo hicieras yoga, tai chi, si pudiéramos respirar, la respiración te ayuda mucho a eliminar el dolor, a eliminar la ansiedad, a eliminar un montón de cosas, nomás sabiendo respirar.
Mira, hay una doctora, no sé cómo me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Una doctora china. A ella la metieron a la cárcel. Y la depresión la llevó a un cáncer tremendo. Y ella dijo, no, yo no me voy a dejar vencer por el cáncer. Y se diseñó, se inventó en la cárcel unos ejercicios. Busca en internet, se escribe con Q, Shikun, así se escribe, Qigong, así se escribe. El Qigong o el Chikun se llama o significa trabajo fuerte. Y el trabajo fuerte es el trabajo fuerte de la respiración. Es como el Tai Chi, ¿sí? Y con una combinación de respiraciones profundas y exhalaciones muy lentas y con unos sonidos que hace la respiración y se curó el cáncer. Hoy en día el Qigong se practica para prevenir algunos tipos de cáncer, para mejorar la circulación en la sangre. Una de los problemas porque no se te quita el dolor o no te curas con los medicamentos es porque estás intoxicado. Y una forma de desintoxicarte es tragándote tu saliva. Los chinos pegaban la punta de la lengua en el paladar superior y juntaban mucha saliva. Y luego hacían un tipo de ejercicio tipo tai chi y lo hacían un sonido como, le llaman el sonido del riñón. El sonido del riñón es shu. Y al final que terminaban de tragar lo último de saliva, gritaban shu y se desintoxicaban. Lo haces y en 3 minutos ya estás en el baño haciendo diarrea, así te limpias, es como tomarte un albendazol, te desintoxica, nomás tragándote tu saliva. La saliva tiene enzimas que limpian el sistema digestivo. Entonces, pues hay muchas formas, ¿sí? Pero obviamente, pues como se fue profesionalizando el deporte, ¿sí? Y yo te pago porque juegues conmigo, o te doy beca porque juegues conmigo, pues no me conviene tenerte lesionado. Entonces, ¿qué hicieron los medicamentos? Para que mañana estés jugando. ¿A costa de qué? Del hígado, del riñón del paciente. ¿Qué hacemos? Acortamos el futuro deportivo de nuestro atleta. Yo quiero tener un atleta de que todavía de viejito ande de atleta. Muchos a los 40 años ya no juegan, ni a las canicas. Están todos lesionados y chuecos, intoxicados, gastritis, colitis, muchas patologías. Entonces, cuando dicen, haz deporte porque es muy bueno para la salud, pues no es cierto. Es muy bueno para la salud mantenerte activo físicamente. Más el deporte es un concepto muy distinto a la salud. Ayuda, sí, pero también perjudica. Y para hacer un deporte que tú te mantengas saludable, sano, ¿qué tienes que hacer? Tener un equipo multidisciplinario, un cardiólogo, un ortopedista, un masajista, un terapeuta deportivo, un osteópata, un psicólogo, un nutriólogo. Fijas, 8 especialidades atrás de ti para que seas sano. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo tiene? Pues difícil, ¿no? Es difícil. Muchas universidades sí lo tienen y te ofrecen esos apoyos. La misma WASH tiene esos apoyos. Nomás hay que saberte enfocar o saberte canalizar dónde están esos apoyos, ¿no? Y que tú tengas el interés de que tengas un seguimiento. Entonces, antes que calentar para hacer un deporte, antes o después, pues tienes que tener un equipo multidisciplinario. Ah, ok. Ahora, profe, ahora digamos que ya sufrimos una lesión, ¿no? Y que ya llevamos nuestro proceso para recuperarnos. ¿Cuáles son unas señales que podemos hacer para poder regresar a nuestra actividad, por ejemplo, deportiva? Que ya estamos más o menos listos y que podemos regresar. Porque yo me acuerdo que, no sé si te acuerdas, Iván, cuando estábamos en una práctica, que el brazo se me comenzó a hinchar, el bíceps, y que así duró como 3 semanas. Y ya cuando se me comenzó a relajar, regresé a hacer lo mismo y empeoré todo Morado. otra vez. Sí, que se me puso morado. Y Negro yo lo ya me traía. voy a moverle y todo, pero no pude regresar otra vez haciendo lo que hacía totalmente porque terminé empeorando las cosas. ¿Cómo sabemos que ya estamos listos para regresar? Es lo que me refiero. Bueno, aquí insisto con el equipo multidisciplinario. ¿Quién te valoró? ¿Qué plan de trabajo hicieron con tu lesión? ¿Sí? ¿Hubo comunicación con el entrenador y el médico? ¿Con el atleta, con el papá del atleta, con todo el entorno del atleta? ¿Qué tipo de comunicación hubo?
De eso depende para que vuelvas pronto o tardes en regresar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién te vio? Un médico especialista, un médico general, y luego un terapeuta, o un terapeuta deportivo. ¿Qué especialidad te vio? Sí, un educador físico. El educador físico es el que ni cuenta ni figura en el tratamiento, en la vuelta a la práctica de un atleta. El educador físico juega un papel muy importante en la vuelta a la cancha al jugador que se lesionó, porque él va a hacer las valoraciones y las pruebas de, de si ya estás o no estás, ¿no? Y hay un calendario, digamos, depende cómo va tu lesión avanzando, evolucionando, te van haciendo cierta carga física, hasta que simules o emules la carga física que tiene un jugador que apenas empieza a entrenar. Entonces, mientras no pases esas etapas de entrenamiento o de valoración terapéutica, no puedes regresar a la cancha. Y ya que estés listo físicamente, que ya tengas equilibrio, fuerza, que tengas propiocepción, que estés con todos los elementos, porque hiciste mucho, ya no tienes dolor, ya no está inflamado, ya no duele, tu marcha es adecuada. Uno de los errores más grandes de cuando alguien se lesiona es que te curan el esguince, o te operan el tobillo, o la rodilla, ¿sí? Y luego ya, pues ya estoy curado, hice mis terapias, ya no me duele, ya no me desinflama, ya me voy a entrenar. Pero nunca te dieron reeducación de la marcha. Te tienen que enseñar a caminar de nuevo. Y eso es algo importante para que no te vuelvas a lesionar y para que no estés de regreso rápido en el hospital o en la clínica terapéutica. Entonces la reeducación postural y la reeducación de la marcha son cosas que tienes que hacer mucho énfasis para volverte a la cancha. ¿Sí? Y sobre todo, pues ver la fuerza, flexibilidad, movilidad que tengas, ¿no? Y ya se va integrando por etapas a la actividad como estaba antes el atleta. Ahora termina la lesión, no puedes ir a la cancha a competir como competías antes. Yo te tengo que ir integrando gradualmente a los entrenamientos y con trabajo específico. Hasta que ya el terapeuta decía, ¿sabes qué? Pues ya tienes fuerza, ya tienes velocidad, ya adquiriste todo, ya vámonos, y empiezas, ¿no? Con la confianza, sobre todo el aspecto psicológico, y que no has engordado mucho en la terapia porque te tiraste la lona del entrenamiento y de la competición y vas a engordar. Tienes que cuidar todos esos aspectos para decir, sí, ya estoy listo para la vuelta a la práctica. Yo no sé quién, no me acuerdo quién me dijo que cuando creas que ya estás listo para regresar, espera otra semana para estar 100% seguro, porque puede que no estés listo todavía. Eso no es muy propio porque puede ser hasta un mes. Ya estoy listo, pero eso no lo decides tú, lo decide el terapeuta, lo decide el médico, lo decide el entrenador, lo deciden entre todos juntos, no el jugador solo. Llega el jugador y se presenta y te mete el entrenador y a la primera jugada te lesionas otra vez. Entonces sí tiene que estar muy consensado tu regreso. No es nomás, ya dijo el doctor que ya no. ¿Y qué dijo el educador físico? ¿Qué dijo el terapeuta? ¿Sí? Entonces tiene que pasar una serie de procesos para poder reintegrarte de nuevo. Obviamente, pues si tienes el equipo disciplinario para hacerlo, fregón, pero cuando no lo tienes, pues es muy complicado que vayas a quedar bien y es muy factible que te vuelvas a lesionar pronto. Iván, ¿alguna otra pregunta que quiera hacer el profe? Pues no, por mí ya sería todo. Bueno, el profe, ¿algún mensaje que quiera dar, una recomendación o algo? Porque sobre todo ahorita que volvimos a amarillo, mucha gente va a querer volver a empezar a lo que hacía antes, aquí en el estado de Chihuahua, con el ejercicio en los gimnasios. Y esto puede causar problemas ya en lesiones y sobre todo lesiones graves. Algo un mensaje que quiera dar. Mira, a la gente le puedes dar 1 millón de mensajes y le entra por un lado y le sale por otro. Y esa conciencia propia, cómo te quieras cuidar. Y no tienes que hacer nada extraordinario, más que seguir las medidas básicas. Lavarte constantemente las manos. Constantemente no tocarte la cara. No tocarte ninguna mucosa, los oídos, nariz, boca, nada. Para ir al baño, lávate las manos. Después de casa, baño, lávate las manos.
¿sí? Y usa siempre cubrebocas. El COVID también entra por los ojos. Y no bastan 8 metros o 6 metros para que te contagies con aunque vayas a 10 metros, te puedes contagiar. Entonces, pues usa tu cubrebocas siempre. Si todos usamos el cubrebocas, el porcentaje de contagio es muy mínimo. Pero si uno sí lo usa y otros no, pues el porcentaje, aunque tú traigas cubrebocas, es muy alto. O sea, hay que educarnos en ese sentido y hacer esa cultura, ¿no? De utilizar el cubrebocas y de lavarte constantemente las manos. Obviamente lo demás de limpiar superficies y todo eso, y si vas al gimnasio, pues limpia tu aparato y todo eso. Pues te digo, esa conciencia de cada quien. A lo mejor tú ves por ti nada más, pero si tú tomas las medidas básicas de sanitización, puedes ser ejemplo para los demás. Y eso salva más vidas que la vacuna, que no haciendo cosas, ¿no? También han satanizado mucho el COVID, ¿no? Y oímos puras mentiras en las noticias. Estamos más intoxicados de información que otra cosa. Si lo único que tienes que hacer es lavarte las manos y ponerte cubrebocas, no hay que andar inventando más cosas que eso. Sí, obviamente todos los lugares que estén cerrados y con algún tipo de sistema de calefacción o aire acondicionado va a contagiar a todo el mundo. Al aire libre puedes hacerlo, sí, con las medidas básicas, sí, con eso, nada más. Entonces, es lo único que puedo decirte. La conciencia de cada quien, pues, va a estar ahí, ¿no? Depende de ti. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Ese es mi consejo. Sí, y esto ya lo vivimos una vez que ya regresamos a rojo 2 veces y porque nos bajamos la guardia, sobre todo ahí no hay que descuidarnos mucho. Bueno, profe, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, pues espero y sea un trabajo que les sirva y que enseñe a los demás. Que aquí es importante esto que están manejando porque pocos desconocen, incluso médicos desconocen algunos aspectos de las lesiones deportivas. Y el médico te dice, haz ejercicio, pero ¿cómo le dices que haga ejercicio si nunca lo mandaste al cardiólogo? ¿Qué tal si tiene una cuestión heredo familiar, alguna válvula cardíaca, alguna patología cardíaca? O sea, no la tienes que tener tú. Si un familiar padeció del corazón de alguna o de eso se murió antes, es muy probable que tú te pase lo mismo. O sea, hay que ver si puedes o no hacer actividad física. Entonces, bien importante eso. O sea, no mandes a hacer ejercicio, actividad física o algún deporte sin antes consultar al cardiólogo. ¿Y a quién vas a canalizar? El doctor dijo, haz ejercicio. Es mejor que el doctor diga, ve con un educador físico y que él te ponga un programa de actividad física o algún club deportivo, ¿no? Pero siempre bajo supervisión de un educador físico, Muy bien. ¿verdad? Sí. Los médicos curan, nosotros prevenimos las enfermedades como educadores físicos. Gracias por invitarme. No, Gracias, gracias a usted profe. por aceptarlo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sale, cuídese, nos vemos. Hasta luego, profe.